Una carretera en el Cauca. Un domingo. Una carga explosiva enterrada bajo el asfalto. No hay cifras todavía. No hay declaraciones. No hay cámaras de televisión. Hay silencio. Y hay humo. Y lo que queda cuando el humo se va es una pregunta que Colombia lleva décadas intentando no hacerse. ¿Cuándo terminó la guerra aquí? Cauca. Un nombre que en Colombia ya no necesita explicación. Es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales del país y uno de los más pobres en presencia del Estado. Tierras de minería, de coca, de selva densa y de comunidades indígenas que llevan décadas atrapadas entre fuegos cruzados que no pidieron. El atentado con explosivos no fue noticia durante mucho tiempo, no detuvo al país, no interrumpió la programación. Colombia ya lleva demasiados años acostumbrándose a este tipo de violencia como para que una explosión más produzca parálisis nacional. Pero ese es exactamente el problema, porque no fue un atentado aislado. En los últimos años, el uso de artefactos explosivos improvisados en Colombia no ha desaparecido, ha mutado, se ha dispersado, se ha vuelto más difícil de rastrear, más difícil de atribuir, más difícil de contener. Ya no hay un solo actor, ya no hay un solo frente. Hay una lógica de terror fragmentada en múltiples manos. Y esas manos aprendieron a usarla. El Cauca, el Catatumbo, el Bajo Cauca, el Pacífico nariñense. Los nombres cambian, la geografía cambia, los grupos armados cambian de nombre, de siglas, de discurso, pero la mina sigue enterrada, la bomba sigue esperando. Y eso dice algo que ningún comunicado oficial está dispuesto a admitir con claridad. Colombia no está entrando en una nueva ola de violencia. Colombia está viendo el regreso de una guerra que nunca terminó. El 26 de septiembre de 2016, Colombia hizo algo que muy pocos países han logrado. Firmó la paz con la guerrilla más antigua del hemisferio occidental. Después de más de 50 años de conflicto armado, después de cientos de miles de muertos, después de millones de desplazados, después de masacres, secuestros, minas antipersonales, atentados y pueblos enteros atrapados entre el miedo y la ausencia. Colombia y las FARC se sentaron en una mesa en La Habana y firmaron un acuerdo. El mundo aplaudió. Juan Manuel Santos recibió el Nobel de la Paz. Y por un momento Colombia creyó que estaba viendo el final de su guerra. Por primera vez en décadas, había algo que el país casi no recordaba cómo sentir: esperanza. Pero hay una diferencia enorme entre firmar la paz y construirla, y Colombia estaba a punto de aprenderlo de la manera más dolorosa. Para entender por qué la paz no llegó, hay que entender de dónde vino la guerra. Y eso obliga a mirar una parte del país que durante décadas fue más fácil ignorar que resolver. La segunda mitad del siglo XX comenzó en Colombia con una guerra que ni siquiera necesitó un nombre preciso. La llamaron simplemente la violencia, un conflicto brutal entre liberales y conservadores que dejó al menos 200.000 personas muertas entre 1948 y 1958. Masacres en pueblos, campesinos asesinados por el color de su voto. Un país fracturado entre dos bandos que peleaban por el poder mientras el campo sangraba. Ese trauma nunca se procesó, nunca se reparó, nunca se resolvió, solo se enterró. Y de ese entierro nació algo más profundo, más ideológico, más duradero. En 1964, en las montañas del Tolima, un grupo de campesinos armados, influenciados por ideas marxistas y moldeados por décadas de exclusión rural, fundó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En su origen, las FARC no aparecieron como una anomalía, aparecieron como el producto de una fractura histórica. La tierra concentrada en pocas campesinos sin derechos, el Estado ausente, un país que llegaba al campo con soldados, pero no con escuelas, hospitales o crédito agrario. Lo que nació como una guerrilla campesina terminó convirtiéndose en algo mucho más grande y mucho más oscuro. Los años 80 cambiaron todo. Colombia no inventó el narcotráfico, pero se convirtió en uno de sus centros de gravedad. Cuando la cocaína colombiana empezó a mover fortunas imposibles y los carteles de Medellín y Cali transformaron la violencia en industria, las guerrillas entendieron algo esencial. La coca era poder. Las FARC comenzaron cobrando impuestos sobre cultivos y laboratorios. Después controlaron rutas. Después controlaron territorios enteros. Para los años 90, ya no eran solo una guerrilla ideológica. Eran también una estructura criminal con capacidad militar, control territorial y una economía propia. Y con ese dinero compraron algo que antes no tenían: escala.
En su punto más alto, las FARC tenían presencia en buena parte del país. Podían atacar municipios, secuestrar, derribar aeronaves, sembrar minas, controlar corredores y desafiar directamente al Estado. Y en muchas regiones, el Estado colombiano no había perdido el control. Nunca lo había tenido. Esa es una de las verdades más incómodas de esta historia. Hay una forma demasiado simple de contar el conflicto colombiano, la de un Estado democrático enfrentado a grupos armados violentos. No es falsa, pero está incompleta, porque el conflicto colombiano no fue solo el resultado de ideologías armadas o economías criminales, fue también el resultado de una falla histórica del Estado en llegar de verdad a sus propios ciudadanos. Durante décadas, en vastas regiones del país, el Estado llegó de una sola manera, con uniforme, no llegó con maestros, no llegó con jueces, no llegó con médicos, con infraestructura, con crédito, instituciones capaces de sostener vida civil, solo llegó con soldados. Y cuando el Estado solo llega con el fusil, alguien más llega a llenar el vacío, con sus reglas, con su justicia, con su orden. Primero fueron las FARC, después el ELN, después los paramilitares, después las bandas criminales, después las disidencias. Los nombres cambiaron, el vacío no. Y eso es lo que ningún acuerdo de paz puede resolver por sí solo, porque los acuerdos se firman entre actores armados. Pero el vacío que los produce solo se resuelve con presencia sostenida, con instituciones, con presupuesto y con décadas de continuidad. Y eso Colombia todavía no lo ha resuelto. Las negociaciones en La Habana duraron 4 años. El acuerdo final fue ambicioso: reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas, implementación. Era, en muchos sentidos, el intento más serio que Colombia había hecho para atacar no solo los síntomas de la guerra, sino sus causas estructurales. Pero entonces ocurrió algo que cambió la legitimidad política del proceso desde el principio. Colombia votó y dijo no. El plebiscito de 2016 rechazó el acuerdo por un margen mínimo. El acuerdo fue renegociado, ajustado, implementado después por el Congreso, pero la herida política ya estaba abierta, y con ella una fractura que marcaría todo lo que vino después. La implementación nunca tuvo el respaldo político pleno que necesitaba. Aproximadamente 13.000 combatientes de las FARC se desmovilizaron. Fue real, fue histórico, fue importante, pero nunca fue suficiente, porque las FARC no eran el único actor armado, y desmovilizarlas no significaba desmovilizar la guerra. El ELN nunca entró al acuerdo, las disidencias nunca desaparecieron, y en los territorios que las FARC dejaron el Estado no llegó primero. Llegaron otros, el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, estructuras locales sin nombre nacional pero con control real. En muchas regiones la salida de las FARC no produjo paz, produjo una guerra de sucesión, una disputa por coca, por rutas, por minería ilegal, por corredores armados. Y en esa disputa, los primeros en morir no fueron los comandantes, fueron los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los que sobrevivieron a la guerra y fueron asesinados en la paz. Desde la firma del acuerdo, más de 1.300 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, según registros de organizaciones civiles y organismos internacionales. Más de 300 excombatientes de las FARC también fueron asesinados después de dejar las armas. Ese dato no solo habla de violencia, habla de mensaje. Si eso les ocurre a quienes se desmovilizaron, el mensaje para quienes todavía están armados es brutalmente claro. El acuerdo prometía reincorporación, seguridad y una vida fuera de la guerra, pero en demasiados casos esa promesa llegó tarde, o llegó incompleta, o no llegó. Y mientras tanto, el reclutamiento siguió. La guerra cambió de forma, no desapareció. Colombia produce cerca del 70% de la cocaína que se consume en el mundo, según estimaciones internacionales recientes. Y esa cifra sostiene una parte esencial de esta historia. El narcotráfico no es solo un delito, es una economía. Tiene oferta, demanda, trabajadores, rutas, exportaciones, márgenes y estructuras armadas dedicadas a protegerla. Mientras esa economía exista, habrá actores dispuestos a disputarla. Los acuerdos de paz prometieron sustitución de cultivos. En papel era una salida lógica. En la práctica fue mucho más difícil. Para miles de campesinos, la coca no es ideología, es supervivencia. Y cuando el Estado ofrece sustituirla, pero no garantiza mercados, infraestructura, seguridad ni ingresos estables, el retorno no es político, es económico. Y el grupo armado que controla el territorio entiende eso mejor que nadie.
Los cultivos de coca no desaparecieron después del acuerdo, aumentaron, y con ellos también aumentó el incentivo para que otros actores ocuparan el espacio que las FARC dejaron atrás. En 2018 llegó Iván Duque, en 2022 llegó Gustavo Petro, dos gobiernos distintos, dos discursos distintos, dos visiones distintas sobre la paz y, sin embargo, el mismo límite. Negociar no basta cuando el territorio sigue vacío. La implementación del acuerdo avanzó lento. La reforma rural avanzó menos. La presencia institucional siguió siendo desigual. Petro llegó prometiendo paz total, pero la paz total se encontró con una realidad fragmentada. Grupos que negocian y disparan, que firman ceses y reclutan, que hablan de paz mientras siguen enterrando explosivos en las carreteras del Cauca. Y ahí aparece la parte más incómoda de toda esta historia. Los que pagan la guerra sin haber elegido pelearla. Las comunidades indígenas, las comunidades afro, los campesinos, los líderes locales, los que viven en territorios donde la paz no depende de un acuerdo en Bogotá, sino del grupo armado que controla esa semana el camino de entrada. Para muchas comunidades del Cauca, la paz nunca fue un documento. Fue, en el mejor de los casos, a una pausa frágil. Y ahora ni siquiera eso. Entonces volvemos al principio. A la carretera rota, al humo, al explosivo enterrado bajo el asfalto. ¿Qué significa esa explosión? Significa que los grupos armados siguen enviando el mismo mensaje. Seguimos aquí, seguimos teniendo capacidad. El Estado no nos ha derrotado. En Colombia, los explosivos no solo matan, también comunican. Cada bomba es un mensaje territorial, cada mina es una declaración de control, cada carretera rota es una forma de decir que la guerra sigue activa. ¿Colombia volvió a la guerra? La respuesta más honesta es que no exactamente, porque para volver a algo, primero hay que haber salido. Y Colombia nunca salió del todo. El acuerdo de 2016 fue real. Redujo violencia, salvó vidas, cambió regiones enteras. Eso importa. Y mucho. Pero fue una paz incompleta, firmada en un país incompleto. Desactivó al actor más visible. No resolvió las condiciones que hicieron posible su existencia. Y esas condiciones siguen ahí. El Estado sigue ausente en amplias regiones rurales. El narcotráfico sigue siendo la economía dominante en vastos territorios. La tierra sigue concentrada. Los líderes sociales siguen muriendo. Los jóvenes siguen siendo reclutados. Mientras eso siga intacto, la guerra siempre tendrá cómo volver. O peor, cómo quedarse. Colombia hoy es una contradicción viva. Una democracia funcional en sus centros urbanos y una guerra persistente en sus periferias. Una economía moderna en sus capitales. Y un conflicto armado activo en sus márgenes. No con la escala de los años 90, no con la intensidad del peor momento, pero con suficiente fuerza como para que millones de personas no puedan llamar paz a lo que viven. Ese es el verdadero problema. No que Colombia firmó la paz y la perdió, sino que firmó la paz sin haber resuelto lo que hacía necesaria la guerra. Y esa es la diferencia entre silenciar un conflicto y terminarlo. La historia de Colombia no es la historia de un país que fracasó. Es la historia de un país que lleva décadas intentando resolver una contradicción que todavía no ha logrado corregir. Una nación que promete derechos en el papel y los niega en buena parte de su territorio. Una sociedad que ha resistido más de medio siglo de violencia sin dejar de intentar salir de ella. Pero hay que ser honestos. El humo que se levantó en el Cauca no era el humo de una guerra nueva. Era el humo de una guerra vieja que nunca terminó de extinguirse. Y mientras Colombia no resuelva lo que la alimenta, ese humo va a seguir levantándose, de otra carretera, de otro pueblo, de otra comunidad que nadie miró hasta que volvió a explotar.